Les damos la bienvenida a este FITS. Ahora sí, pudimos conectar. Muchas gracias por la paciencia. Tuvimos algunos problemas, teníamos programada esta reunión para empezar algunos minutitos antes, pero acá estamos. Soy Carolina Barada, soy directora de Wingu, la organización que está por detrás en la organización de este segundo FITS Democracia, de la segunda edición. Como saben, el FITS es un espacio donde buscamos que la tecnología, la innovación permee en proyectos con impacto social. Específicamente nos estamos focalizando en este evento en temas de democracia, que tiene tantos desafíos de manera regional en el momento en el que estamos. Tenemos la suerte, la oportunidad de contar con especialistas de toda la región hoy en diferentes charlas. Así que sin más voy a dar paso a esta charla titulada Hacia elecciones libres de desinformación, estrategias tecnológicas y ciudadanas. Te paso la palabra a Manuel Tarricone va a estar siendo moderador de esta charla. Muchas gracias por sumarse. Bueno, muchas gracias Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Yo me llamo Manuel Tarricone, soy editor de Chequeado, un medio de fact-checking de la Argentina, y quiero primero que nada presentar a las personas que están en este espacio. Estamos con Pablo Medina, que es editor de investigaciones del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, y con Maribí Marín, que es directora ejecutiva de Provox. Les quiero dar, si les parece bien, un pequeño introducción para que presenten qué es cada una de las cosas. Maribí, si puedes decir qué es Provox para los que no sepan, para que la gente lo sepa. Adelante. Sí, perfecto. Primero, muchísimas gracias al equipo de Wingu por la invitación a este evento tan importante y necesario. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que se encarga de estudiar la desinformación en redes sociales en algunos países de América Latina, principalmente autoritarios como son Venezuela, Cuba, Nicaragua y más recientemente El Salvador, entendiendo que por la censura en los medios tradicionales, las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información, pero también espacio para la organización social en estos contextos. Gracias. Gracias, Maribí. Pablo, si puedes dar una breve introducción de qué es CLIP para quien no lo sepa. Sí, CLIP es un medio que tiene la vocación de hacer investigaciones transfronterizas y en colaboración. Es decir, que todas las investigaciones que hacemos las hacemos en alianza con varios medios de otros países, sobre todo de América Latina, e intentamos investigar algún tema que trascienda las fronteras o más bien que suceda más allá de las fronteras y intentamos publicar juntos con todos los medios, investigar juntos y hacer estos proyectos juntos en alianza con esos otros medios. Bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias también a quienes nos han invitado a participar de este panel. Como decía Carolina en la introducción, este panel habla de desinformaciones y elecciones. No estamos diciendo nada nuevo si hablamos de que las desinformaciones se transformaron en un actor muy relevante en los procesos electorales, y si tocan los procesos electorales, eso también nos parece muy relevante por cómo eso afecta a la democracia, porque si una desinformación de alguna manera busca invalidar algún resultado electoral o alguna forma de votar o de elegir en alguno de los países de la región, eso de alguna manera nos afecta en la parte democrática. Quiero empezar, si les parece, para hablar un poco de las experiencias de cada uno y de cómo trabaja cada una de las organizaciones, para hablar un poco con Pablo, si nos puede dar algunos detalles, si nos puede contar un poco cómo fue un trabajo muy reciente que hizo CLIP, también un trabajo transfronterizo, como él decía recién, que se tituló Mercenarios Digitales y que toca muy de cerca esto que estábamos hablando recién, porque se refiere a los consultores, a los asesores políticos, a las campañas de posicionamiento, a las redes sociales, y me parece que es una buena manera de empezar a hablar este tema en este panel, porque creo que de alguna manera toca de fondo con lo que vamos a tratar a lo largo del panel. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, perfecto. Bueno, pues justamente una de las áreas que cubrimos en CLIP es la investigación sobre la desinformación, porque hemos visto que muchos medios que trabajan con la desinformación quisieran ir un poco más allá, no solo de hacer chequeo diario, que es obviamente importante, pero que también quisieran ver qué hay detrás de todo eso.
y ese es un poco el tipo de investigaciones de las que yo me encargo en CLIP. Y esta investigación surgió con la pregunta de quiénes son los asesores políticos que asesoran campañas, sobre todo presidenciales en América Latina, y que entre sus servicios ofrecen servicios de desinformación y de propaganda digital. Entonces comenzamos a ver eso desde el año pasado. Eh, Realmente surgió porque en un taller que estábamos dando en San José, Costa Rica, vimos que varios periodistas centroamericanos se dieron cuenta de que muchos de los hashtags que se usaban en Twitter y en Facebook para atacar a la prensa, desde troles o bots pro gobiernos de sus diferentes países, eran los mismos. Hay uno que se repite por la región, que es Prensa Canalla, por ejemplo, y nos hizo sospechar, pues, ¿por qué son los mismos? ¿Quién está detrás? O sea, probablemente simplemente es que alguien está ofreciendo ese servicio y alguien lo está pagando. Entonces comenzamos a juntar aliados en toda América Latina, estaba chequeado. Tú, Manuel, trabajaste ahí con nosotros. Teníamos al final 27 aliados entre medios y organizaciones de investigación digital si no estoy mal, en 17 países, en varios países de América Latina, también en Estados Unidos y algunos periodistas aliados en España. Y lo que fuimos haciendo fue buscando qué podíamos encontrar sobre estos asesores. Es un poco variado de país a país porque las circunstancias y los contextos son diferentes, pero sí encontramos que hay varios asesores que repiten sus estrategias y ofrecen sus mismos servicios entre varios países, entre varios candidatos, o por lo menos muy similares. Hay uno que ahora, del cual se habla mucho ahora porque es asesor de Javier, de Milei. ¿Sí se llama Javier? Sí, es cierto, sí, Javier Milei. Javier Milei, sí. Sí, sí, en Argentina. Este asesor también es argentino, se llama Fernando Cerimedo, pero también ha asesorado a la campaña contra la nueva constitución en Chile y a Eduardo Bolsonaro en Brasil, aunque él dice que a veces dice que lo hace simplemente por cercanía ideológica, pero el caso es que está ahí y ha repetido sus estrategias en los tres países. También está un asesor colombiano que se llama Luis David Duque, que ha hecho asesorías en Honduras, en Colombia, y también ha repetido sus estrategias. Y hay otros casos que son un poco diferentes, como en los países autoritarios, como decía Mariví, ahora es un poco diferente. En Nicaragua, por ejemplo, es el mismo gobierno el que financia y crea estas operaciones, en lo que no necesariamente necesitan un asesor externo, sino que ya tienen su propio conocimiento sobre cómo hacerlo ahí dentro. Y bueno, realmente salieron 28 investigaciones. Hay varios videos que lo resumen. También hay varios contenidos gráficos que lo resumen. Lo pueden ver en nuestra página, que es el clip.org, o en la página de nuestros medios aliados, que, como les digo, son 27, entonces está en varias partes que pueden consultarlo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sí, muy interesante todo y les recomendamos también visitar las investigaciones porque han salido resultados muy interesantes. Quiero pasar ahora a Mariví, que como dijimos es directora ejecutiva de Provox y que también trabaja mucho en lo que tiene que ver con las redes sociales y las estrategias de manipulación. Y me gustaría que pudieras contar en qué consiste un poco el trabajo de monitoreo, sobre todo en Twitter, que hacen ustedes y que llevan a cabo, y a qué conclusiones han podido llegar, sobre todo con todo el trabajo que han hecho a lo largo de 2022 y qué datos tienen respecto de cómo funcionan las desinformaciones en los países de la región que ustedes monitorean. Y bueno, por supuesto que también estás invitada a intervenir y participar respecto de lo que comentaba Pablo, porque la idea del panel es un poco que sea así conversado y que vayamos compartiendo las experiencias de cada uno, pero también opinando de la del resto. Seguro, gracias. Creo que una de las cosas que definitivamente podemos coincidir todos los investigadores en la región es que hacen falta más esfuerzos y entendimiento de cómo opera la desinformación, operaciones de influencia, etcétera,
en la región, porque también, digamos, tenemos recursos más limitados que otros continentes para el estudio y el análisis, el monitoreo de esta información. Nosotros iniciamos en el 2019 monitoreando la conversación de Venezuela, después de Twitter principalmente, después de que el 2017, que fue uno de los años de mayor conflictividad social en nuestro país, mucha de la información no se veía reflejada en las tendencias sociopolíticas y sentíamos que parte de la información digital también estaba siendo manipulada. Diseñamos una herramienta que estaba conectada directamente al API de Twitter y nos permitía hacer monitoreo y análisis de la información para saber cuántas de las cuentas participando en etiquetas podían ser cuentas automatizadas, falsas o con comportamiento inauténtico. Y luego de monitorear durante el 2020 la conversación de Venezuela, incluimos también las tendencias de Cuba y Nicaragua porque empezamos a ver etiquetas que se promovían desde el régimen cubano y se hacían tendencia en Venezuela o del régimen nicaragüense y viceversa. Y lo que nuestro monitoreo pudo determinar en un principio es que, como mencionaba además Pablo, las instituciones al servicio del Estado son utilizadas por parte de los gobiernos autoritarios para amplificar las narrativas, muchas veces propaganda o incluso desinformación que se transmite en los medios digitales, llevarla a los ecosistemas digitales y amplificarlos. Y estas tendencias, evidentemente, al ser promovidas a través de instituciones del Estado, con recursos del Estado, siempre son mucho mayores que lo que puede estar denunciando la sociedad civil, que además tienen recursos limitados y persecución, etcétera. Pero además pudimos determinar que había coordinación entre los aparatos comunicacionales de Venezuela, Cuba y Nicaragua para ampliar narrativas, para amplificar sus narrativas comunes e incluso también para intentar influir en otros contextos de la región, como por ejemplo en el 2021 identificamos etiquetas que venían promovidas desde el aparato comunicacional del oficialismo venezolano al servicio de Maduro para intentar influir en las elecciones en Ecuador, atacando a uno de los candidatos y atacando a quien es el presidente de Ecuador, a Lasso, y de alguna forma también promoviendo propaganda y mensajes favorables a través de redes sociales sobre Andrés Arauz. Y también hemos visto que esta dinámica no solo se utiliza para contaminar los ecosistemas propios de cada uno de los países, lo que hace más difícil que la información real se logre posicionar, sino también el uso de estas estrategias para intentar influir en contextos electorales en la región o incluso apoyar a sus aliados regionales en momentos de conflictividad social, como ha pasado en el caso de Lula, en el caso de Petro también ha pasado desde Venezuela, que se ha apoyado sus posturas políticas en momentos específicos, y esto nos demuestra que, por un lado, hay un sistema por parte de los gobiernos autoritarios muy bien operativizado para apoyar narrativas comunes, pero también para intentar influir en los países democráticos, en eventos democráticos y de alguna forma de intentar socavar la credibilidad de instituciones, incluso de periodistas, también es algo como transversal que, digamos, la prensa y el periodismo libre es de alguna forma criticada e incluso en los países autoritarios es criminalizada esta acción, pero es algo que esperamos no se siga, digamos, extendiendo en la región de la misma forma, porque es algo que pone, digamos, en un territorio muy incierto cuál es el futuro de la democracia en el resto de la región. Muchas gracias, Mariví. Y me gustaría ahora, para esto lo abro también como pregunta para los dos y para el que quiera empezar, un poco poder ver si podemos explicar el cómo y cómo trabajan, cuáles son las herramientas, porque también un poco acá la idea es de desarrollar un poco la parte tecnológica del panel y poder explicarle a quienes están escuchando cómo trabajan, qué herramientas se utilizan,
tanto lo de Clip, Pablo, si querés lo podés aplicar a lo más reciente de Mercenarios Digitales como a otras cosas, pero bueno, ¿cómo es el trabajo y qué herramientas se utilizan para poder combatir la desinformación y las campañas de posicionamiento en estos casos? El que quiera empezar, bienvenido. Bueno, pues además del fact-checking diario que estaba mencionando antes, hay muchas otras herramientas. Me parece que el trabajo que hacen organizaciones como la organización de Marie Provox es muy importante para entender cómo funcionan, porque o sea, muchas veces se reporta en prensa solo el resultado, solo lo que se está diciendo en redes, solo lo que la gente está creyendo o no creyendo, pero un poco se habla de funcionamiento de esas campañas. Entonces, que haya organizaciones así que estén haciendo esas investigaciones me parece muy importante, porque al saber cómo funcionan podemos saber qué hacer al respecto. También creo que en Clip lo que nosotros intentamos también, ya que somos un equipo principalmente de periodistas que se dedican al periodismo investigativo, es buscar los contratos y el dinero. Creo que es otra parte necesaria, pero no suficiente como todas las partes. Creo que todas las partes tienen que sumarse, pero saber de dónde vienen las financiaciones, de cómo están haciendo esto, es importante para ver el proceso. También, como lo decía antes, también aquí es importante saber cómo funciona para saber qué hacer al respecto. Pero además creo que le puede dar un mensaje a la ciudadanía de que muchas veces los están engañando, no espontáneamente en las redes sociales, no surgió algo simplemente porque sí, sino porque alguien interesado o económicamente o políticamente en que sea así. Y, y que la gente en general, la ciudadanía en general entienda eso, creo que puede ayudar a que la gente no confíe tanto en las desinformaciones que puedan encontrarse. Y creo que otra parte importante de esto, una herramienta muy importante de esto es que estas investigaciones, tanto digitales como contractuales, corporativas, como les queramos decir, terminen en conversaciones como esta y como muchas otras más, en donde podamos pensar qué se puede hacer desde la sociedad civil para presionar a los actores que consideremos necesarios para que haya algún cambio. Yo personalmente creo que las plataformas de redes sociales deberían tener políticas más fuertes de moderación y de hacer cosas en generales sobre la desinformación que sucede en sus contenidos. Y creo que no lo van a hacer por sí mismas, porque su interés no es que haya un buen campo de información en el mundo, sino su interés es generar ganancias. Entonces, a menos que haya esa presión, no va a haber un cambio. Y esa presión, pues, no solo es de la sociedad civil, sino también desde la política y desde muchos otros campos de acción. Mariby. Claro, allí justamente con eso que menciona Pablo, que es importantísimo la brecha que existe en el entendimiento muchas veces por parte de las plataformas de redes sociales, que es claro que digamos, su interés principal es generar ganancias, pero al mismo tiempo también tienen una responsabilidad básicamente global con la democracia. Y allí nosotros precisamente diseñamos una herramienta que nos permitía anteriormente estudiar la información de Twitter, porque existen muy pocas herramientas de fuente abierta o privadas pagas que analicen en lenguaje en español. Y además, directamente las plataformas tienen muy pocas capacidades operativas para tomar acción en contra de la desinformación, spam, discurso de odio, etcétera, para cualquier otro lenguaje, básicamente que no sea en inglés. Eso quiere decir que continentes como regiones como Latinoamérica, que se habla además de distintos idiomas al inglés, somos más vulnerables a que la desinformación se genere y se propague mucho más rápido porque hay menos acciones, y por eso creo que
el periodismo, la sociedad civil ha tomado también este rol de ser como un contrapeso y de algunas veces incluso si toca ser de alguna forma policía malo, porque hay que generar presión. Creo que mucho de lo que pasa en redes sociales es que es una nueva herramienta, o no tan nueva, pero se construye opinión pública en función de lo que está en redes sociales, pero el problema es que no hay suficiente entendimiento sobre que la información que está en redes sociales es muy fácil de manipular, y es muy fácil de manipular principalmente por parte de actores maliciosos que tienen a su disposición tecnologías muy avanzadas, recursos ilimitados, pero además evidentemente no tienen, digamos, ningún tipo de códigos y en algunos casos, además, como pasa en varios de los países de Latinoamérica, han incluso diseñado marcos legales para regular la opinión y la libertad de expresión de los ciudadanos a través de Internet, y hay muy poco entendimiento, creo que en la región, sobre cómo el Internet, el acceso en Internet, etcétera, los derechos digitales también son derechos humanos. Pero además de esto, vinculado al tema de las herramientas y de esa brecha que existe entre digamos, la sociedad civil que está tratando de luchar en contra de la desinformación y todas las limitaciones que pueden tener, existe el problema que ha sido parcialmente resuelto por Twitter, que es el cierre del acceso a su API gratuito. Anteriormente, esta era digamos, una herramienta que le permitía a un sinfín de organizaciones, investigadores, universidades, etcétera, acceder a la biblioteca de Twitter para analizar la información y determinar este tipo de posibles manipulaciones, contenido de odio, spam, incluso campañas financiadas, como lo mencionaba Pablo. Y ahora digamos, ese acceso se cerró, hay uno nuevo que ahora tienen que pagar, y eso evidentemente lo que hace es desequilibrar mucho más la balanza digamos, por la batalla de las comunicaciones hacia el lado de los actores maliciosos y que tienen acceso a recursos ilimitados, como lo mencionaba antes, y por parte de la sociedad civil, que cada vez tenemos más limitaciones, nos hace mucho más complicado no solo el estudio, sino también el entendimiento y la capacidad de generar conciencia sobre estos problemas, y la última acción más importante, que sería básicamente tomar medidas, ojalá, digamos, de forma conjunta sobre qué se puede hacer para proteger los derechos en Internet en Latinoamérica, de la misma forma que quizás se ha hecho anteriormente en Europa. Sobre esto último que decías respecto de los cambios de política de Twitter, que es algo que se ha hecho público en el último tiempo y que todos más o menos conocemos, me gustaría preguntarte un poco qué han podido hacer ustedes frente a eso, si es que han podido hacer algo, cómo han enfrentado estos cambios de políticas y cómo están tratando de llevar a cabo su trabajo con estas restricciones, si se quiere. Sí, si quieren allí comienzo y luego le doy el paso a Pablo. Nosotros estuvimos a partir de marzo sin esta conexión al API de Twitter, y lo que hicimos fue mantener el registro, porque una de las cosas también importantes es que, a pesar de que el estudio para investigadores y periodistas, digamos, quedó muy limitado, las operaciones de influencia, desinformación han seguido muy activas. Hay que tomar en cuenta también que es año preelectoral o electoral en muchos de los países de la región, y estos son episodios en los que más suele verse este tipo de fenómenos. Nosotros lo que hicimos fue mantener el monitoreo, intentamos pagar una licencia privada que nos permitiera tener acceso a la información, pero muchas de estas también, digamos, entraron en un hoyo negro mientras Twitter no respondía. Actualmente ya logramos tener acceso parcial a la información, pero ya no es, digamos, la cantidad que podíamos estudiar antes. La muestra es mucho más reducida. Las operaciones, particularmente las que hace el régimen venezolano, son muy grandes. El año pasado hablábamos de etiquetas de más de 1 millón de tweets,
y hoy la licencia de Twitter nos permite descargar 10.000 tweets mensuales. Eso evidentemente afecta muchísimo la capacidad que podemos nosotros generar hallazgos, digamos, masivos o de forma suficientemente amplia, pero lo que hemos precisamente hecho es buscar aliarnos también precisamente con otros investigadores en Venezuela o en la región, porque otra de las cosas que tenemos que entender es que no todos podemos ser expertos en todo. Nosotros estudiamos desinformación, pero no tenemos quizás el área de fact-checking que pueden tener otros medios, y creo que lo que hizo Clip y lo que ha hecho anteriormente, pero este nuevo sistema de unir investigadores a nivel regional para hacer investigaciones sólidas que logren tener un mayor impacto, no solo en los hallazgos, sino en las audiencias a las que están buscando llegar. Creo que es parte de lo que se tiene que seguir promoviendo, buscando fomentar en la región para que de alguna forma logremos avanzar también en adelantarnos un poco más quizás a esa batalla en la que hoy yo siento que estamos en algún sentido en desventaja sobre los actores autoritarios. Pablo, si hay algo para que quieras decir respecto de estos cambios de política, restricciones y cómo Clip actúa en este caso. Sí, nosotros en Clip pagamos desde hace unos años una herramienta que tiene su acceso a Twitter y que ha seguido funcionando porque siguen pagando la licencia y nosotros les pagamos a ellos. Y nosotros lo que hemos hecho es ofrecerles el acceso, bueno, no el acceso, sino más bien la oportunidad de hacer la investigación a través de nosotros y de esta herramienta. Pero tiene límites similares a los que mencionaba Mariví. Hay un límite mensual de descargas que no me acuerdo cuánto es, pero cada descarga son solo 20.000 tweets, por ejemplo. Para operaciones grandes eso implica una labor manual dispendiosa de bajar y bajar y bajar. Y pues bueno, y también es difícil organizarnos para ayudar a todos los socios que estén trabajando con nosotros. Es difícil que ellos no puedan acceder por sí mismos. Y igual lo que pueda analizar esto también es limitado, porque antes de los cambios de políticas de Twitter usamos otras herramientas que eran gratuitas, que nos servían mucho para otro tipo de análisis, sobre todo para descubrir redes, descubrir conexiones, cosas así, que ya no funcionan, ya no existen. Entonces, ese análisis se puede hacer, pero toma mucho más tiempo, toma algo de programación, y eso implica el tiempo de alguien, puede ser nuestro ingeniero, el ingeniero de algún aliado o alguien que sepa programar, pero el caso es que es más difícil y más dispendioso. Entonces, lo que estamos intentando hacer es justamente juntar todas estas experiencias. Algunos de nuestros aliados en Mercenarios Digitales, por ejemplo, tenían acceso por otras razones, o porque pagaban otras herramientas, o porque tenían algún acuerdo con Twitter o algo así, y fuimos juntando esas cosas. Pero, en resumen, lo que creo es que las políticas de Twitter han hecho más difícil la investigación, han hecho que tome más esfuerzo y más recursos, y son cosas que quizás uno como investigador pueda resolver, pero es un obstáculo para saber qué es lo que está pasando en Twitter. Es muy interesante porque las estrategias muchas veces de desinformación son cada vez más sofisticadas y las formas de combatirlas a veces son cada vez más restrictivas y de monitorearlas sobre todo, y bueno, todo lo que mencionaban recién. Estamos llegando, no al final, pero sí queríamos dejar un poquito un bache al final para ver si podía haber preguntas para los participantes, pero antes quería cerrar, digamos, con una última intervención de ustedes que tiene que ver más con recomendaciones, si quieren puntuales, o recomendaciones generales para las organizaciones de la sociedad civil, para la política, bastante amplio si se quiere, para ver qué es más lo que podemos hacer respecto de este fenómeno, sobre todo vinculado a elecciones y a las desinformaciones, obviamente. El que quiera empezar, le doy el pie.
Sí, voy aprovechando y comienzo yo. Creo que lo primero que hay que hacer es no subestimar el alcance, el activismo digital a través de las plataformas de redes sociales por parte de la sociedad civil. A veces estos ecosistemas están diseñados para que sean muy negativos por parte de estos de estos actores autoritarios o en contra de los antiderechos básicamente, para que el discurso racional, etcétera, básicamente se repliegue de estos espacios y solo quede, digamos, esta versión negativa de la conversación. Entonces, por un lado, de parte de las organizaciones de derechos humanos, periodistas, activistas, etcétera, no subestimar lo que puede ser y el impacto que puede generar el activismo digital, la denuncia de las cuentas y de contenido falso, a veces también parece muy tedioso, pero si tienen mayor cantidad de denuncias es más fácil que las plataformas hagan algo en contra de estas cuentas si nunca reciben ningún tipo de denuncia. Y también algo que comentaba Pablo y con lo que coincido completamente es que quienes toman las decisiones políticas tienen que ser más conscientes sobre cómo estas operaciones de influencia actúan y cómo lo que sucede en redes sociales sí puede afectar directamente en la vida real de las personas, en elecciones, en instituciones, etcétera. Es algo que cada vez más, digamos, tiene una traducción en el mundo real y si no hay suficiente entendimiento de esto, pues vamos a siempre ir quedando como un poco atrás en la batalla. Creo que eso sería lo principal y que haya cada vez más, digamos, acciones conjuntas por parte de la sociedad civil, que creo que haya un mayor entendimiento entre actores comunes y es más fácil cuando hay un conjunto de voluntades, organizaciones, lo que sea, buscar generar algún tipo de incidencia, conciencia, a quizás acciones individuales que lo que hacen es de alguna forma duplicar esfuerzos. Pablo. Estoy completamente de acuerdo con eso y yo creo que la colaboración es fundamental en este trabajo. Por lo que dice Mariví, creo que es importante no du- duplicar esfuerzos y es importante juntarse porque hay muchas organizaciones diferentes que están estudiando esto de una u otra manera con capacidades diferentes y es importante sumarlas. Y lo otro que yo iba a decir es que yo les recomendaría a estas organizaciones que se actualicen sobre cómo están funcionando estas dinámicas en el mundo de la desinformación digital, porque son cosas que evolucionan muy rápido, cambian muy rápido. Si cubrieron la campaña electoral de su país anterior y entendieron cómo funcionaba, probablemente este año va a funcionar muy diferente. Por ejemplo, este año hay elecciones regionales en Colombia. El año pasado hubo mucha desinformación que se movió por WhatsApp y por Twitter. Y este año probablemente quizás Twitter no va a ser tan importante, sino que se va a mover en TikTok o en Facebook o qué sé yo, alguna cosa nueva. Siempre va a haber nuevas cosas que estén sucediendo. Entonces, sí, les recomiendo que estén viendo, ver pendientes de las investigaciones que van sacando las organizaciones de investigación digital y que vean cómo se está moviendo el mundo de la desinformación digital. Muchas gracias a los dos. Teníamos que dejar algún espacio por si quería haber preguntas, no sé si es a través del chat, pero en todo caso, mientras esperamos eso, si hay algo más que ustedes quieran aportar, por supuesto que es bienvenido al debate, o si hay algún tema que haya quedado afuera y que les interesará tocar, es el momento, nos quedan unos 5 minutos, pero si no hay preguntas y no hay nadie que quiera decir nada. Manuel, yo veo, hay una sección ahí de Q&A, creo que se llama, y veo una pregunta Bueno. que me hacen a mí, que sé la respuesta, que es muy rápida. Si no les molesta, la voy a responder. Alfredo Velasco pregunta, ¿cuál es el precio y proveedor del servicio para el monitoreo de tweets? Pues hay muchos servicios. El que nosotros usamos se llama Meltwater y es muy, 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 muy caro. Son como $2,500 al mes o algo así. Sí. Un saludo a Alfredo, que además es de una organización ecuatoriana aliada que hace
un trabajo fantástico. El acceso que nosotros pagamos al API de Twitter hoy son $100 mensual, que nos permite la descarga de 10.000 tweets mensuales y es muy poco. Lo que entendemos es que solo hay dos planes ahora y está este que puede tener acceso a la sociedad civil, pero la verdad es que nosotros particularmente tuvimos que utilizar, probar distintas cuentas para ver cuál era la tarjeta que lograba pasar. Entonces no es como tan simple. Y la otra opción está como más diseñada para marketing, empresas, etcétera. Lo que recuerdo es que costaba $5.000 mensual y te dejaba descargar 1 millón de tweets, que tampoco es mayor cosa, solo que digamos que las capacidades del análisis para temas de marketing, marcas, empresas, eran mayor, pero para quienes hemos trabajado desde hace mucho tiempo con Twitter, entendemos que poder analizar 1 millón de tweets es insignificante para lo que pueden llegar a ser las operaciones de influencia y campañas de odio, etcétera, en estas plataformas. Bueno, yo no estoy teniendo en este momento el acceso a preguntas, pero si hay alguna más que ustedes puedan ver y que crean relevante para responder, me vendría genial que me harían ese favor. Y si no hay más preguntas, lo podemos dar por concluido. Sí, hay una más que aprovecho yo Sí, a comentar algo. Me imagino que Pablo, gracias, Miguel. que tiene tanta experiencia, lo puede complementar. Y es en qué procesos electorales, en procesos electorales se ha visto el aumento de desinformación en línea o si creemos que se mantiene al mismo ritmo. Una de las frases que nosotros repetimos en Provox es que en redes sociales no todo lo masivo es real. Y es porque evidentemente hemos visto este incremento de manipulación a través de las redes sociales y muchas veces se hacen virales noticias que claramente son falsas, información alterada. La imagen, por ejemplo, de el Papa usando una chaqueta de Bad Bunny, esa fue una información que fue falsa y estoy segura que gran parte de la gente sigue creyendo que de verdad el Papa se puso esa chaqueta. En eventos electorales pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la información, desafortunadamente, también es mucho más maliciosa, afecta principalmente la credibilidad de instituciones, personas, muchas veces también ataca, por ejemplo, a las mujeres, tienen un tipo de ataques muy distinto a los hombres porque sufren un tipo de violencia de género que no necesariamente ataca al liderazgo político de la misma manera y evidentemente por eso creo que en estos años en los que más necesitamos este tipo de herramientas y tenemos tantas limitaciones, es tan importante también quizás unir esfuerzos para tratar de romper esos cercos. No entiendo muy bien si... Creo que la pregunta se puede interpretar de dos maneras y voy a responder las dos. Si es que cuando hay procesos electorales aumenta la desinformación, sí, mucho y es muy evidente. Y, y en parte es por lo que contábamos en Mercenarios Digitales, porque hay gente que está ofreciendo esos servicios que, entre sus muchos otros servicios, como poner un aviso en radio o en televisión, también algunos hacen servicios de vamos a hacer desinformación a favor de tu campaña o en contra de la otra campaña en redes sociales. Entonces es algo que donde se mueve dinero y se mueven personas y termina aumentando la desinformación que hay en línea. Y la otra manera que lo interpreto es si ahora en los procesos electorales hay más desinformación que antes, y yo creo que la respuesta a eso es depende del lugar del país, del tipo de elección del candidato, etcétera. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fueron las elecciones de 2016, fue muy abierto y muy descarado la cantidad de desinformación que se hizo. Como era Estados Unidos y a las redes sociales y le importaba, cambiaron un poco las reglas de cómo se hacía y se volvió un poco más difícil hacer desinformación, y también la desinformación que se mueve en Estados Unidos tiende a ser menos obvia que lo que era durante esas elecciones. Entonces no quiere decir que sean necesariamente menos, pero quizás es menos notable. Pero bueno, sigue estando ahí. Bueno,
Hemos llegado a los 40 minutos que estaban estipulados para este espacio, así que si le parece, lo damos por concluido. Les agradezco mucho a los dos y les agradecemos a los organizadores por habernos invitado a participar. Para mí ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias, Pablo. Gracias, Mariví.